pero es una utopía intentar abarcar al 100% esta población. Asociado a eso, la ansiedad que nos genera ahora el bombardeo de tantos artículos científicos que se publican respecto al coronavirus, lejos de saciarnos las dudas que surgen a diario, más bien aumentan esta ansiedad y hace necesario un análisis crítico, porque como podemos ver, no todos los artículos publicados tienen una rigurosidad científica, haciendo merecedor el que hagamos consensos multidisciplinarios para poder aplicarlos a la realidad de nuestro país, muy diferente a otras culturas. Lo que queda es preguntarnos qué va a pasar el día de mañana. Esperemos que el panorama no sea tan desolador, pero seguro lleno de incertidumbre, lleno de desazones y de controversias. En nuestro país hemos perdido ya más de un centenar de personal médico fallecido en el frente de batalla, asociado a un régimen administrativo pobre que tiene una escasa facultad y conciencia de protección al médico. Nada más. Gracias, doctora Sabina. La verdad, muchos de los colegas que están aquí se pueden sorprender por las malas noticias que tenemos de muchos países, que tenemos una crisis económica terrible y sumado a una emergencia sanitaria, se juntaron dos males terribles que están acabando con la población. Estamos severamente muy preocupados. La realidad es diferente en otros países, como hemos escuchado, pero nosotros en Ecuador estamos muy complicados con el tema económico, que va a mermar sueldos, va a mermar ingresos de las familias. Y bueno, lamentablemente es una realidad que queríamos entre nosotros, que la conozcan todos, exponerla y que sepan desde el punto de vista médico qué es lo que está pasando con nosotros y cada uno de los países. Juan, no sé si tienes a alguien de Argentina para que nos comente, por favor, en 5 minutos algún aporte o algo y para luego abrir el micrófono a otras personas. Sí, le quiero dar la palabra a Alfonso Alarcón. Alfonso es un excelente cirujano vascular que trabaja conmigo a la par en todas las instituciones, otro discípulo del doctor Juan Carlos Parodi. Así que, Alfonso. Bienvenido, Alfonso. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Disculpen que llegué un poquito tarde, justo estoy en la guardia que hago los días miércoles en un hospital provincial. Los felicito, la verdad, a todos los disertantes y la verdad un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias Ignacio desde ya. Sí, bueno, la situación, digamos, para los que conocen Argentina, trabajamos con Ignacio en provincia y en capital. Hablando un poco de cómo nos agarra esta pandemia, nosotros ya veníamos en Argentina de una crisis previo a la pandemia, con bastantes, alteraciones, digamos, de disponibilidad, con mucha inflación. Entonces eso hace que en el sistema de salud directamente siempre la situación económica golpee, con el tema de las programaciones, de los acuerdos con obras sociales, prepagas y demás. Además de eso, bueno, nos golpea la pandemia como a todo el mundo. Particularmente a nosotros, al equipo, bueno, tuvimos que obviamente suspender todo tipo de cirugías programadas y de consultorios al principio. Sí noto, esto es algo personal, quizás algunos compartan conmigo, otros no, digamos, cerramos los consultorios, los quirófanos un poco apresuradamente antes de que se inicie cualquier caso. Entiendo, quizás fue una decisión acertada. El tema es que cuando quisieron, por lo menos en los centros donde trabajamos, se quisieron reabrir los quirófanos, digamos, estamos en una situación de que se están multiplicando los casos. Entonces, cualquier paciente que, por ejemplo, que esté en una claudicación importante, digamos, entrando a la severidad, ahora nos encontramos en el medio de una situación de cuándo poder programar o no la cirugía. Así todo, bueno, quedamos excluidos a las urgencias. Recién esta semana se están abriendo un poquito los consultorios, tenemos, digamos, que lidiar, nos cuesta que el paciente consulte, que vaya a la consulta, más allá de esto, pero bueno, como decía la doctora recién, estamos como avalándonos en protocolos que
están en fase de investigación porque, digamos, los tiempos que nos vienen corriendo, digamos, esto es nuevo para todos. Así que bueno, con Ignacio obviamente tenemos pacientes en listas de espera para operar, ya sea tratamientos endovasculares o abiertos. Obviamente lo primero que vamos a intentar es, digamos, intervenir lo que, digamos, más rápido Girocama nos dé, que generalmente son los tratamientos endovasculares, por un tema de disminuir la estadía hospitalaria o en la clínica, la tasa de complicación, cicatrización de heridas quirúrgicas. Así que bueno, nos estaremos acoplando entre todos, y desde ya lo que, digamos, por un lado nos preocupa cómo saldremos de este impacto desde el punto de vista de la salud, porque veo que más allá de lo que pase, los pacientes están consultando tardíamente, y por otro lado, bueno, la incertidumbre de un impacto económico que no es ajeno a lo que nosotros hacemos. Digamos, nuestra especialidad consta de, digamos, también de un servicio alrededor de ciertos materiales descartables, prótesis y demás, que bueno, que son también esenciales para nosotros. Así que consideramos de que, bueno, estamos en el medio de esto, estamos entrando al invierno, esperemos que termine pronto. La idea que adoptamos es obviamente primero ver qué paciente vamos a intervenir, mucha consulta telefónica, siempre, por lo menos los pacientes que tenemos pendientes o que quieren de algún tratamiento a la brevedad, siempre comunicamos por diferentes medios. Lo primero que podemos hacer es dejar al paciente a la deriva, que se sienta acompañado, pero bueno, estaremos viendo en estas semanas a ver cómo andamos en los centros donde trabajamos digamos, con los casos positivos confirmados o con los sospechosos, para ver de encontrar una manera, digamos, lo más óptima posible de intervenir a los pacientes libres sin aumentar, digamos, cualquier tipo de complicación, digamos, inherente al procedimiento. Así que bueno, desde ya estamos en eso. Perfecto. No, digamos, nuestra realidad no escapa a la realidad de todos ustedes, los colegas que están en países hermanos y en diferentes provincias de nuestro país. Pero bueno, yo siento que estamos entre todos, esto me parece excelente, estamos entre todos aprendiendo semana tras semana, digamos, de lo que es la curva epidemiológica, de cuándo es el momento ideal o no de operar. Y bueno, me parece excelente que estemos conectados entre todos, porque estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Me parece que ahora nos tenemos que plantear, ya estamos en el medio del baile de esta pandemia, cuándo nos conviene operar o no, cuándo es el momento ideal de intervenir un paciente. Gracias, Alfonso, por tu aporte. Solo quería comentar que tal vez ninguna medida es muy temprana. Como conversaba con Juan el día de ayer, y justamente Argentina está ahora como Ecuador estuvo en marzo, a finales de marzo. Y de pronto brotó de una manera espectacular y se saturó todo. Y claro, no estábamos preparados. Entonces, tal vez si es que ustedes toman una medida un poco, tal vez difícil, pero puede ser que esas camas, esos quirófanos, luego les sirvan muchísimo. Gracias por tu comentario. Quería dar el paso a... Sí, Alfonso. Perdón. Una cosa más, tiene mucha razón lo que dice, y sí, agradezco de que todavía no vi de donde trabajamos, ningún servicio totalmente colapsado por esta situación, gracias a Dios. Sí, las medidas nunca son tempranas. Yo entiendo bien que se ha tomado una decisión desde el punto de vista epidemiológico lo más acertada posible, y gracias, no vimos situaciones colapsadas. Esperemos no llegar a eso, pero bueno, estamos ante esa incertidumbre ahora de cuándo volver a arrancar a operar pacientes. Gracias, Doc, por darme el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Jesús, ¿tenías a alguien para comentarnos? Jesús.
¿A lo buena? ¿Me escuchas, Jesús? Sí, te escucho. Ya, ¿tienes a alguien de Costa Rica para que nos dé un comentario? El doctor Cabezas, el doctor Javier Cabezas, va a dar un comentario. Él es el presidente de la Asociación de Vascular Periférico de Costa Rica, es asistente del jefe de clínica del Hospital San Juan de Dios. Entonces, si quiere puede pasar al doctor Javier Cabezas. Doctor Cabezas, bienvenido. Hola, doctor Ojeda, ¿cómo le va? Y a todos los presentes. Gusto saludarlos y los felicito por la iniciativa. Sí, básicamente la experiencia que hemos tenido específicamente aquí en Costa Rica es, como ya ha comentado el doctor Alvarado inicialmente, pues ha involucrado poner prioridades en todas las patologías que actualmente por tipo de consulta o electivos pues no podemos realizar. Los protocolos que actualmente se están desarrollando a nivel de, por ejemplo, el centro que yo trabajo, que es el Hospital San Juan de Dios, pues son bastante estrictos en el aspecto si debemos intervenir con algún paciente con enfermedad vascular. Y por lo menos nosotros nos desarrollamos, o estamos intentando desarrollar protocolos en el caso de si debemos intervenir a algún paciente, por ejemplo, un aneurisma roto, aneurisma aorta roto, o alguna patología como trauma vascular, sí requiere pues una preparación muy estricta en el aspecto que para cuando se lleva un paciente tiene que tener preparado muchísimas cosas porque no es un procedimiento que usted puede entrar y salir de sala, requiere una protección muy importante. Entonces, básicamente sí hay que hacer prioridades de los pacientes también que en algún momento esperemos que no nos toque hacer esto, pues definir cuál paciente tiene un adecuado pronóstico de vida, porque algunos que por su patología, pues básicamente creo que hay que considerar que no todos son para intervención. Pero yo creo que también actualmente, en cierta forma, los pacientes que actualmente llevamos a sala de operaciones o a hemodinamia, pues en cierta forma debemos realizar ciertas maniobras de protección porque pues actualmente el virus está ahí y aunque aquí pues los casos todavía no tenemos transmisión comunitaria, pues yo creo que es importante que todos nos protejamos. Y respecto a la patología, yo creo que ya hablaron de aorta y pie diabético, pues un tema que a mí también me apasiona mucho es la enfermedad venosa, en la cual actualmente pues siento que no es una patología que a nivel hospitalario es prioridad. Solo algunos casos muy específicos nos ha tocado intervenir también a nivel privado, algunos casos muy específicos de patología venosa que requiere intervención, pero en sí, básicamente, como nosotros tenemos establecido en nuestro país, pues actualmente la prioridad en muchos es la atención en hemodinamia en casos específicos y la atención de pie diabético y sobre todo de pacientes con isquemia. Entonces, básicamente es lo que quería compartir con ustedes. Esto también quería decirles que como mencionaba Jesús, doctor Porras, a mí me toca coordinar también lo que es el posgrado en vascular periférico. Como mencionó Jesús en su intervención, es un posgrado de ya casi 30 años de existencia, es un posgrado robusto. Y eso también en este momento ha sido un poco de que hemos tenido que ponerle atención porque nuestros residentes han dejado de percibir una oferta quirúrgica bastante importante en su entrenamiento. Entonces hemos tenido que aplicar
crear planes para que su afectación no se vea afectada, y esperemos que con lo que estamos planeando, pues que todos puedan desarrollarse bien como nosotros queremos. Entonces, eso es lo que quería compartir y les Gracias. agradezco mucho la atención. Doctor, muchas gracias. El tema que tocó usted el último es muy importante porque somos docentes también de posgrado y hemos visto cómo en 2 meses la oferta quirúrgica disminuye tal que los residentes mayores, sobre todo que quieren obviamente tomar ya tomar la batuta para las cirugías, se ven afectados y están haciendo guardias sin cirugías totalmente, muy pocas emergencias en nuestro hospital al menos. Así que lamentablemente se ven muy afectados y eso es parte también del desarrollo de la formación. Quiero presentar a continuación al doctor Patricio Gavilanes. El doctor Patricio Gavilanes es un cirujano vascular ecuatoriano que trabaja en un hospital que el gobierno designó como hospital prioritario para COVID. Entonces, quiero que nos comente su opinión de lo que vive la realidad actualmente en el hospital. Doctor Patricio Gavilanes, bienvenido. Buenas tardes con todos. Primero felicitarle por la iniciativa, muy buena, y también por las ponencias que se han realizado, ¿no? Yo creo que es muy importante la comunicación, este tipo de charlas, ¿no? Ya que la realidad es muy distinta en diferentes países, en diferentes provincias y en cada hospital, ¿no? En este caso, bueno, el hospital Pablo Arturo Suárez es un hospital de segundo nivel, se ha convertido en un hospital de referencia de respiratorios. Prácticamente el hospital se hizo 100% respiratorios, ¿no? Los grupos quirúrgicos, las especialidades quirúrgicas, en este caso, están dando apoyo a los clínicos por el volumen importante de pacientes COVID, ¿no? Con guardias de guardias de 24 horas, ¿no? Pero yo creo que el rol, en este caso de nosotros, sí ha sido importante, ¿no? Fundamental, ya que en cierta manera se está elaborando, se está aportando, ¿no? La elaboración de guías, protocolos de tromboprofilaxis en los pacientes COVID. Muchos papers existen que, bueno, describen ya la fisiopatología o las propuestas de fisiopatología del riesgo trombótico en este tipo de pacientes. Entonces, yo pienso que el papel fundamental de nosotros, que va más allá de brindar también la atención en nuestra área, ¿no? En nuestra área de cirugía vascular, sino dar ese aporte a los clínicos, ¿no? El aporte ha sido los protocolos de profilaxis en los pacientes COVID que requieren ingreso, que están en la hospitalización, los pacientes que no requieren ingreso, los pacientes que prácticamente van a cuidados intensivos y los pacientes que se van de alta, ¿no? O sea, se externizan del hospital. Entonces, ¿por qué? Porque encontramos un escenario un poco cambiado, ¿no? Habían pacientes que no recibían tromboprofilaxis y pacientes que, en cambio, recibían anticoagulación, ¿sí? Habían dos extremos. Entonces, yo pienso que el papel fundamental del vascular es delimitar o dar pautas o guías, ¿no? Para cada hospital, ¿no? Porque cada hospital es distinto, ¿no? Entonces, pienso que con eso hemos reducido bastante, hemos reducido también las complicaciones en este tipo de pacientes. Hay demasiada literatura, como ya comentó Sabina, ¿sí? Muchas veces la literatura no es muy exigente cuando se trata de COVID. Muchos papers salen sin tantas revisiones. Entonces, yo creo que el rol fundamental en nuestro lado es la elaboración de guías o protocolos internos, ¿no? Que puedan aportar en el tratamiento de los pacientes con COVID. En cuanto a los servicios, bueno, la parte de consulta externa se ha cerrado ya casi 3 meses. Prácticamente no estamos atendiendo patología estricta de vascular, solo emergencias que se dan dentro del hospital, emergencias vasculares, ¿sí? Hemos apoyado también en la realización de ecos, en el diagnóstico de pacientes con trombosis venosa profunda y también en las valoraciones. Muchas veces hay las dudas de si anticoagulamos o no anticoagulamos, ¿no? Entonces, se han dado las pautas, ha salido muchos consensos, ¿no? Recordemos que los consensos o la opinión de expertos no es un nivel de evidencia significativo. Sin embargo, es algo en que nosotros podemos apoyarnos hasta que tengamos un cierto nivel de evidencia. Bueno, sí, esa es la experiencia que puedo aportar
en el Hospital Pablo Arturo Suárez. Esperemos que esto termine pronto. Yo creo que la realidad es diferente en cada hospital, pero bueno, hacemos lo que mejor podamos, ¿no? Listo, gracias, doctor Gavilanes, por su aporte. Bastante compleja la situación al momento, hasta al menos tratar de aplacar un poco los casos. Doctor Paolini, yo quisiera que usted nos aporte con sus comentarios y sus opiniones en la experiencia en su hospital, en el hospital municipal, y más que todo, quería también hacerle una pregunta en base a la experiencia de su equipo. ¿Cómo van a retornar a la normalidad ustedes en lo que presenté el último de investigaciones positivas? ¿Van a hacer pruebas? ¿Los pacientes que van a operar por programados están pensando en hacer pruebas? ¿Tendrán acceso a las pruebas para que salga negativo? ¿Van a operarles con todo el equipo de protección personal? Nos comenta cómo está en ese hospital, el doctor Paolini. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Oscar, por la invitación. Felicitaciones por esta inquietud, y me lamenté mucho cuando me enteré lo que pasa en Guayaquil. La verdad lo sentí mucho y todavía no entendí bien qué pasó. En nuestro servicio, en el Julio Méndez, tenemos 2 pisos directamente con gente internada de COVID, pero en terapia intensiva hay un paciente solo en este momento. Desde el 20 de marzo se suspendieron todas las cirugías programadas, pero tuvimos más urgencias vasculares que en el resto del año sin COVID, así que no sé si nuestros pacientes son medio raros, que es posible. Y tuvimos mucha cantidad de aneurismas, es decir, justamente, y aprovecho esto, una cuestión parroquial, se nos ocurrió y se me ocurrió hablar con la gente de UAM, y mañana hacemos un webinar para ver qué pasó con si se comieron el murciélago o no, pero en cierta manera cómo se manejaron toda la patología vascular y específicamente la cirugía aórtica, ya que hicimos una especie de encuesta telefónica, y desde el 20 de marzo hasta ahora han superado casi los 40 casos de patología aórtica aguda. Entonces, sí desapareció la patología venosa. Muchos pacientes que venían al consultorio, las úlceras desaparecieron, los pies diabéticos directamente no sé qué pasó, si tienen miedo de salir de sus casas, o quizás los claudicantes, como no caminan, no tienen dolor, así que los que están más locos son los hemodinamistas, más que nosotros, que tratan a pacientes que no tienen sentido. Desesperados. Exacto. Y otra pregunta que me hiciste, nosotros desde el colegio, el 25 de marzo, colgamos recomendaciones, en cierta manera nos aceitamos a las recomendaciones del ACS y de la Sociedad de Cirujanos Torácicos, y fuimos actualizando eso, en cierta manera, como bien decían los doctores Pardo y Alarcón, más que nada es para proteger al personal médico, y que el cirujano cardiovascular y vascular es muy costoso para cualquier sistema de salud. Y el otro tema que también pasó acá en la Argentina es que a los cirujanos no le querían dar los equipos de protección personal porque se lo quedaban los terapistas o la gente de guardia. Entonces, ya de por sí que uno tiene una tara mental porque sigue haciendo medicina a pesar de lo que está pasando, porque eso es un problema psicológico, íbamos a las situaciones y no daban los equipos de prestación personal. Es más, hicimos una especie de nota pidiéndole a todos los jefes que no obliguen a ninguno de sus cirujanos jóvenes a que participen de cirugías si no estaban bien protegidos. Y la otra cuestión que vos me preguntaste al principio, ya estoy viejo y me confundo, ¿qué pasó? Cuando empezó esto, sobre todo acá en la Argentina, que también hay datos muy raros, porque tenemos una curva que se aplana cada vez más y cada vez tenemos más muertos, así que bueno, son los datos que tenemos en Latinoamérica, que también son muy discutibles. Y sobre todo tenemos un 15%, como bien el doctor Pardo mostró, de personal, ¿cómo se llama?, infectado, ya hay como 12 personas que han fallecido. Entonces, ¿qué pasaba? Sobre todo hasta hace menos de una semana, el único método diagnóstico aceptado por el Ministerio de Salud era la PCR.
El tiempo que tarda la PCR en darte positivo, lo mínimo era entre 48 y 72 horas hasta 5 o 6 días. Nosotros teníamos todas urgencias vasculares. Para nosotros, todos los pacientes que llevamos a quirófano este tiempo son todos COVID hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué otra cosa también pasó? Nos comimos, o bueno, aceptamos, para ser más finos, las reglas de la OMS. No hay pacientes que se murieron en este transcurso que fueron a autopsia. Así que hay pacientes, por ejemplo, de aneurisma, hicimos aneurisma, que salieron muy bien de la cirugía, sin problema en la prótesis, y a las 48 horas tuvieron una neumonía aguda y murieron. Esos pacientes, supuestamente, para la estadística, no murieron por COVID, nosotros no vamos a saber qué pasó. Con el testeo rápido, otra de las discusiones, por lo menos en los testeos que tenemos acá en la Argentina, son para saber si el paciente ya tuvo contaminación, es decir, si tiene una IgG o una IgM dando vuelta, es decir, ya estuvo contaminado. Entonces, estamos en la misma situación y de riesgo. No sabemos en qué parte de la ola estamos, si ya la pasamos, si la vamos a pasar. Lo que sí sabemos es que, por lo que se está viendo, va a haber más muertos de hambre que por COVID, es decir, porque el daño económico es brutal. Con los médicos, también el daño es muy importante. Nosotros, lamentablemente, como vos lo sabés, Oscar, somos tan tontos que aceptamos las reglas de juego de cobrar a los 90 o 120 días. Esos 120 días se han transformado en 180. Quiere decir, y encima este mes, o estos 2 meses que estamos parados, quiere decir que en agosto, septiembre no vamos a cobrar mucho, de los cirujanos no van a cobrar nada. Todo lo que prometió el gobierno, como es propio de los políticos, son promesas, hasta ahora no se han puesto en pie. Y creo que lo dijo también el doctor Pardo, prometieron, primero, para ustedes no es nada, porque por nosotros, encima el dólar se fue a la miércoles, y a la jueves también se fue, porque creo que estaba a 120 pesos. Prometieron una cantidad de dinero que a las 48 horas lo bajaron en un 70%, que todavía no se depositó a nadie, y en cambio al personal administrativo parlamentario le dieron casi 10 o 12 veces más que a los médicos. Entonces, creo que independientemente, vuelvo a repetir, del daño que hace el virus, que no sabemos qué va a pasar, si es verdad o lo que propuso el doctor Pardo del tema de cuántas muertes hay, estamos contando las muertes quizás por vez primera y en cierta manera de forma seria, pero el daño va a ser muy importante. Y creo que el otro problema, que no sé si lo dijo el doctor Alarcón, el doctor Kornberg está ahí, no sé si calladito, que es el tema que va a pasar cuando se termine esta locura, porque estamos entrando en un default. Entonces, otra vez, no vamos a tener elementos para hacer la cirugía cardiovascular. Y todo lo que estaba planteado para endovascular, cuando vos te quieran poner un stent y salgas $5.000, y esos $5.000 signifiquen 200.000 o no sé cuántos pesos, vamos a volver a operar y no sé con qué suturas. Entonces creo que es un problema que recién empieza y que nos estamos planteando, sobre todo los más viejos, decir cómo vamos a actuar. Espero no haber sido muy extenso en el tema y agradezco de vuelta. Sinceramente, lo que podemos hacer para la gente de Guayaquil, que quiero mucho, acá estamos. Gracias, doctor Juancito. Gracias por su aporte. Es muy parecido a nuestra realidad. Lo que se viene en los próximos meses en la parte económica en Ecuador también es muy, muy complejo. Lamentablemente, la pandemia destapó una serie de problemas que, bueno, todos lo conocíamos, pero que ya se lo revela en cifras macro, y lamentablemente la salud ha colapsado desde todo punto de vista. La gente se queja de que no tiene trajes de protección personal aquí en el Ecuador, en hospitales, están reservados para muy pocas personas. Nosotros estamos ayudando en el hospital a una guardia de 12 horas en sintomáticos respiratorios COVID negativo. Hacemos los vasculares una guardia de 12 horas en COVID negativo, por suerte, pero porque no se dan abasto los neumólogos y los intensivistas. Y cuando llegué a mi primera guardia, me dieron una mascarilla y un gorro. Y no me dieron nada más. O sea, la bata y los zapatones y todo eso no había. Entonces, todo se fue a Guayaquil, porque Guayaquil está todavía terrible la situación, pero también reservado para terapia intensiva, para neumología. Pero
en general hay un desabastecimiento de equipos de protección personal. Los maestros, ahora profesores, se les pagó atrasado casi 20 días. Entonces, uno como médico recibió el sueldo puntual porque le dieron prioridad. Pero sí hay que considerar también que tenemos amigos, tenemos familiares que son profesores, son médicos y que recibieron su sueldo 20 días después. Entonces, es crítico, la situación es crítica en nuestros países. La verdad, es bueno conocernos entre todos para saber que, como había comentado antes la doctora Alarcón, Argentina está en la pandemia un mes antes que nosotros. Ojalá no pase lo que pasó en Guayaquil, un brote extremo, ojalá. Pero por eso hay que estar preparados y tal vez ser un poco pesimistas para no enfrentarnos duro con la realidad. No sé si Jesús tiene alguien que nos comentaba que tenía alguien. Te quería una cosa, Oscar. Sí, Juancito. Largamos del ALBA una especie de registro latinoamericano con COVID-19. Se llama RECOVA. Hasta ahora hay 235 que han contestado. Es muy interesante porque está desde la parte médica hasta la parte psicológica. Si tienen tiempo, sería bueno porque lo vamos a publicar y sería bueno publicar todos los latinoamericanos. Así que si Perfecto. pueden buscarlo, se llama RECOVA. RECOVA, muy bien. Sí, bueno, ya lo ¿está? escuchan algunos. Gracias, profesor. Ya, Juancito, un abrazo. Doctor Benalcázar. Sí, buenas noches. Doctor Benalcázar, bienvenido. Muchas gracias. Queríamos contar con su opinión, con su comentario en su experiencia. Y quisiera que nos comente cómo están trabajando en su hospital, en el Hospital Militar en Quito, en Ecuador. Y también quiero su opinión personal de esta situación del COVID con cirugía vascular, que han restringido, a qué han dado prioridad, etcétera. Bienvenido, doctor Juanito. Buenas noches amigos latinoamericanos. Inicialmente mi hospital fue considerado no COVID, por lo tanto se restringieron los recursos y posteriormente cuando ya se colapsó el sistema en los hospitales de élite, tanto al norte como al sur de la ciudad, nuestro hospital ya fue ahora incluido dentro del grupo de hospitales para manejo de pacientes COVID. Esa es una parte. Y la otra parte es que recordemos que todos nuestros compañeros militares están cumpliendo el control de las medidas. Entonces hace que se expongan y prácticamente tenemos un número muy significativo de pacientes que están siendo ya tratados dentro de nuestra institución. Inicialmente se dividió un área COVID y no COVID, como les he escuchado casi todos de ustedes, para el área de emergencia. Y la intención era que hospitalización no iba a haber. Pero prácticamente en este momento mi hospital es considerado un hospital COVID. Y nosotros estamos complicados desde el punto de vista quirúrgico igualmente, y lo que hemos intentado es escribir, tratar de hacer guías de manejo y tratar de coordinar con los servicios involucrados. Escúchese, anestesiología, con los servicios de cardiología, de hematología, en las guías de tromboprofilaxis e incluido infectología. Lo cual esto de socializar o de llegar a acuerdos hasta el momento no ha sido fácil. No hemos conseguido tener una guía o un protocolo en acuerdo. Lo hemos escrito y estamos intentando que esto que sea socializado institucionalmente con el objeto de poderlo aplicar. Básicamente, esta es mi situación dentro de la institución. La situación privada es una cosa también terrible, porque son 2 meses que está suspendido 100% la consulta. Y prácticamente no vemos, primero por la demanda que tenemos, es muy pobre la demanda de pacientes clínicos, y también tenemos problemas con los pacientes quirúrgicos porque en ninguna institución privada obviamente van a dar cabida a cirugías programadas. Hablemos de la cirugía que más se hace, que es la cirugía venosa. Entonces prácticamente es una situación parecida, yo creo que de dolor, de angustia para prácticamente tanto para los pacientes como para los médicos.
Te felicito, Oscar, y les felicito a todos los compañeros que escuché muy atentamente sus comentarios. Gracias, doctor Benalcázar, por su aporte. Le agradezco por su participación. Quiero dar paso a la doctora Dayana Calderón, me parece que es de Costa Rica. Doctora, bienvenida. Por favor, si nos comenta dónde trabaja y cuál es su opinión o un comentario que tenga acerca de lo que hemos conversado. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Sí. doctora, siga. Hola, sí, yo estoy en un hospital que está muy cercano a Panamá. Estamos a 20 kilómetros de Panamá, de hecho, que es uno de los países que ha estado más afectado acá en Centroamérica. Realmente en mi hospital no hemos tenido ningún caso por el momento. Sí se adecuó una zona para pacientes con COVID, de hecho, que es la zona de pediatría. Nuestro hospital es un hospital de uniespecialistas. Yo soy la primera cirujana vascular desde hace 25 años aquí en este hospital, entonces sí he iniciado como el servicio apenas. Y desgraciadamente con todo esto, sí se ha afectado mucho lo que es la cirugía venosa. La lista de espera ha aumentado grandemente. He tenido pacientes con úlcera que están esperando una cirugía que he tenido que aplazar. Ya tengo unos 250 pacientes en lista de espera para operar cirugía de varices, pero sí he notado que me ha aumentado el trabajo porque yo aquí manejo el pie diabético, ya sea isquémico o no isquémico, y si han venido los pacientes peor. O sea, han venido con lesiones peor que como al principio, porque les da miedo consultar, que ir al servicio de emergencias es un problema. Entonces, los pacientes se han venido y he tenido que hacer cirugías. Se ha aumentado un poco las amputaciones mayores. Sí he intentado realizar las amputaciones menores. En cuanto a isquemia crítica, sí han llegado pacientes ya con lesiones, no dolor de reposo, sino con lesiones un poco mayores. Y mucho trauma. Sí, aquí en esta zona, como es una zona de agricultura, entonces sí me han llegado como pacientes con lesiones de secciones de arterias, que he tenido que hacer interposiciones y bypasses. Entonces sí han llegado como lesiones. La idea era tratar más las moradas que las rojos puestas. Siga, por favor. Sí, sí han llegado pacientes con lesiones que siento que han sido graves. De hecho, nosotros como somos pocos cirujanos, sí soy uno de los cirujanos que más ha estado operando, de hecho, pero desde un principio apenas comenzó todo acá en Costa Rica, se hizo el protocolo, nos reunimos todos los cirujanos con anestesia y con enfermería para tomar las medidas que se debían hacer si llegara un paciente con COVID. Entonces, el equipo de protección sí ha sido un problema. La mayoría de cirujanos lo que hemos hecho es comprar nuestro propio equipo, caretas, las mascarillas, porque sí nos ha costado de que nos hagan caso. De hecho, la jefatura de nuestro hospital nos obligó a seguir operando cirugías selectivas que suspendimos hace mes y medio, pero antes tuvimos que operar todo lo electivo. Entonces, sí ha sido un poco difícil. Desgraciadamente, estamos en una zona muy cercana a Panamá, pero por el momento, por dicha, no hemos tenido ningún paciente con COVID por el momento. Doctora, muy amable, muchas gracias por su aporte. Juan Ignacio, tengo una pregunta para ti. El doctor César Briceño de Ecuador se sorprende con los datos que nos mostraste y él quiere saber acerca, coloca un texto aquí de un doctor de Stanford en donde él dice que la cuarentena actualmente ya no es una medida totalmente efectiva en base a que la economía de los países primer mundo y tercer mundo está en crisis. Dice que en Italia el 11% de pacientes, del 14 bajó al 11% de pacientes infectados en el contagio general y que aparentemente tendríamos que reactivarnos a la vida normal, paulatinamente, pero que seguir en cuarentena representaría un colapso del sistema económico total que perjudicaría aún más la atención de los pacientes con COVID. Entonces, él quiere preguntarte qué te parece el tema de la cuarentena, si es que debemos seguir en cuarentena o no. Estoy de acuerdo con el estudio de Stanford. O sea, creo que de alguna forma hay que empezar a salir de esta cuarentena. Hoy leyendo
el diario parece que nuestro presidente va a extenderla por un tiempo más, o sea, la está extendiendo cada 15, 20 días. Es como dije en mi exposición, o sea, la gente está pasando hambre, y la destrucción de la economía va a traer violencia. Y se muere de otras cosas también, y se muere de otras cosas. Claro, y se mueren de otras cosas. O sea, hay que buscar la forma de salir de la cuarentena, obviamente gradualmente, porque el factor miedo está, porque por más que en la Argentina hoy levanten la cuarentena, no sé cuánta gente va a salir, solamente obviamente la gente que necesite verdaderamente trabajar, pero los shoppings van a estar vacíos, los cines van a estar vacíos, los restaurantes van a estar vacíos. Pero sí, yo creo que la cuarentena de alguna forma tenemos que ver la forma de ir saliendo. Lo que pasa es que la cuarentena es el recurso fácil para los países pobres, porque si a nosotros en Latinoamérica nos pasa mínimamente lo que pasó en Italia, España, Estados Unidos, no lo vamos a poder soportar. Si el primer mundo no lo soportó, nosotros como latinoamericanos no podemos soportarlos. Más aún, en la Argentina ya en algún momento se pensó la intervención del Estado sobre el sistema privado, en caso de que la cuarentena se agrave, que el Estado tenga el control del sistema privado de las camas de terapia. Y ahí viene otra lucha entre el sector privado y el sector público. O sea, nosotros no podríamos soportar si la pandemia nos impacta como impactó en los países del primer mundo. Yo creo que por eso extienden justamente la cuarentena. Y si uno quiere ser mal pensado, puede haber todo un trasfondo político atrás que, bueno, uno tendría que ponerse también a investigar. Los bancos prácticamente están cerrados, hoy los home banking hoy no funcionaban, en el país prácticamente no se puede comprar dólares. Hay todo un trasfondo, ¿no?, detrás de esto también. Pero yo creo que, es como dijimos, Oscar, durante toda la charla, de alguna forma hay que reactivar la economía, porque la gente está muriendo de hambre, y lo que veo, que se repite en diferentes países de Latinoamérica, en el caso de la medicina, es médicos con mucha vocación, y gobernantes que no apoyan a sus médicos, ¿no?, que no los equipan y demás, y siguen ganando dinero los mismos de siempre. Y acá está el médico con su vocación enfrentándonos mal. Y encima somos maltratados. No quiero decir que toda la población nos maltrata, pero en la Argentina hoy hubo otro caso más, se repite constantemente el desprecio de gran parte de la sociedad hacia los médicos, viéndolos como factores que transportan la enfermedad y que potencialmente los pueden infectar. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿O qué tenemos que hacer? Así que bueno, sí, estamos todos en la misma. Y es muy difícil. Gracias, Juan Ignacio. Quiero dar paso a la doctora Lorena Grillo. No sé si me escucha la doctora. Bueno, ¿cómo está, doctor? Doctora, bienvenida. Un gusto saludarle y, por favor, sus comentarios, opiniones, experiencias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo laboro en el hospital de Alajuela, en Alajuela, Costa Rica, cerca de donde está el aeropuerto. Nosotros tuvimos la particularidad que fuimos el primer centro donde hubo, se dio, digamos, el caso cero, con afectación también de muchos pacientes que fueron contactos de este primer caso, que además pues era un colega. Pero sin embargo, yo creo que las acciones que se tomaron desde el punto de vista sanitario fueron lo suficientemente prontas para poder ir limitando mediante distanciamiento social y las demás normas, implementación de las normas, para poder mitigar un poco y detener la propagación del virus que afectará a una población mayor y más vulnerable. Sin embargo, es significativo, digamos, el cambio, por ejemplo, a nivel de la medicina privada, de la parte turística del país, etcétera, en la repercusión económica. Entonces, obviamente, pues es a todos los niveles en que se puede ver esta afectación. Y ha sido muy importante, yo creo que empezar ahora otra fase, digamos, en pensar cómo vamos a ir recuperándonos de esto, ¿verdad? Cómo vamos a vivir el nuevo normal.
donde yo creo que volver a lo que fue antes, probablemente el AC y DC no va a ser antes de Cristo y después de Cristo, sino va a ser antes del coronavirus y después del coronavirus, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tenemos que ser bastante creativos, ayudarnos entre nosotros como colegas y de diferentes países, pero también a la población de cada país a ir logrando esta recuperación desde un punto de vista psicosocial, ¿verdad? Y desde un punto de vista médico, porque el paciente se ha vuelto un poco temeroso incluso de acceder a los servicios de salud. Entonces, realmente yo creo que es un aprendizaje global. Pareciera que es como un respiro que necesitaba el planeta de la humanidad, ¿verdad? Y sí, tal vez tratar de que esta recuperación, esta fase de recuperación que tenemos que irla planeando de una manera estratégica, ¿verdad? Sea, digamos, también aprendiendo las enseñanzas que nos ha dejado esta crisis, ¿verdad? Para tratar de algunos errores no volverlos o seguirlos cometiendo. Y también desde los primeros niveles de atención, no sobresaturar los servicios especializados con pacientes que a veces se les generan expectativas de tratamientos que tal vez son más vulnerables por las altas comorbilidades que tienen. Perfecto. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee participar con sus opiniones, comentarios? Si pueden escribir al chat, por favor, para poder darles el micrófono. ¿Algún comentario final? Estamos ya terminando. Bueno, creo que la realidad de nuestros países nos obliga a ser muy creativos y a pesar de lo que nos comentaron todos los colegas en esta charla, tenemos que aceptar la realidad económica, la realidad sanitaria. Como dijo Juan Ignacio, sí, es un maltrato, a veces uno va al hospital a trabajar y tiene que hacer lo que dicen las autoridades o vestirse o actuar como ellos quieren, pero no como uno quisiera en verdad. Lamentablemente eso no es libertad, ¿no? Eso no es una libertad. Quiero darle la palabra a la doctora Daniela Salazar. Daniela Hinojosa. Tengo otro Daniela Salazar, me confundí, perdón. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. La doctora Daniela Hinojosa es de posgradista de cirugía vascular, está en su tercer año y bueno, es muy valiosa su opinión. Dani, te escuchamos con gusto. Muchísimas gracias, doctores, a todos por esta conferencia. Bueno, yo solo quería hacer una acotación un poco corta basada en todas las opiniones que han dado todos. En realidad, bueno, primero que nada, todos basados un poco sobre el punto de vista del miedo. Justo la doctora Grillo había comentado de los pacientes que no quieren muchas veces acercarse a los hospitales o a los centros de salud a recibir atención. Y más que nada, en ese punto tenemos pacientes que incluso, a pesar de ser sintomáticos respiratorios, por el miedo a no recibir atención, simplemente la obvian y no los dicen, lo que nos pone en riesgo a nosotros como primera línea de atención. Nosotros somos médicos posgradistas y obviamente como residentes somos quienes bajamos a valorar la emergencia. Obviamente, como ya hablaron anteriormente, los equipos de protección no se nos da. Nosotros hemos tenido, bueno, el hospital nos ha proveído de ciertos equipos de protección, mascarillas y demás. Nuestro coordinador también nos ha hecho llegar algunos equipos. Obviamente son para atender pocos pacientes, no la cantidad de pacientes que se requieren, y somos nosotros quienes hemos comprado estos equipos. Entonces, de este punto de vista, bueno, nosotros como posgradistas también estamos atendiendo a todos los pacientes como si fueran sintomáticos respiratorios, bajamos con todas las protecciones que podemos, pero me pareció muy interesante una acotación, que obviamente estamos perdiendo la oportunidad en lo que son la parte quirúrgica. Hay muchos memes en el internet incluso que nos dicen, bueno, ¿qué credibilidad vamos a tener nosotros si es que recibimos nuestra formación quirúrgica online? Entonces, creo que es importante esa acotación también, bueno, y esperar obviamente que se normalice todo y
y bueno, y que pase todo esto. Esa era mi pequeña acotación desde el punto de vista de los residentes. Gracias, Daniela. Muy importante tu comentario, sí, lo que hablamos justamente con el doctor, creo que el doctor Javier Cabezas comentó eso, del tema de los posgrados, que hay que tratar de mantenerlos en en la mejor forma, pero es difícil sin la producción quirúrgica a la que está acostumbrado un hospital, al ritmo quirúrgico. En Ecuador pasa lo mismo, hay hospitales, varía mucho la demanda. Hay hospitales grandes, hay hospitales más pequeños, pero todos tienen un volumen de casos interesantes de diferentes patologías. Y claro, ahora se ven afectados los posgradistas, sobre todo de años superiores, porque ya los posgradistas de T3, de T4 ya pueden desenvolverse solos en un ambiente o al menos hacer cosas muy interesantes. El posgradista R1, bueno, al final tiene que todavía atenerse al tema teórico, práctico, que tiene que saberlo muy bien, pero el 3, el 4 ya tiene una teoría formada, tiene que saber hacer la práctica y se ha visto afectado. Creo que vamos a empezar a cerrar este conversatorio con unas palabras de cada uno de los panelistas que conformamos principalmente este conversatorio. Jesús, tienes la palabra. Bueno, muy interesante oír todos los comentarios de todos, sobre todo de la parte de crisis sanitaria y protección personal, y lo de los posgrados. Me parece que genera consensos. Hay un tema que me parece que a largo plazo, dependiendo cómo se extienda la pandemia, a mí personalmente me preocupa. Por ejemplo, vi que la doctora Calderón habló sobre los pacientes que no consultan y luego llegan con una lesión de diabético más severa. Lo que a veces a mí me preocupa, por ejemplo, ya otro campo, lo que es aorta, es el paciente con aneurisma yuxtarrenal, con aneurisma toracoabdominal, que tal vez le querés hacer un FEVAR o le querés hacer una cirugía compleja. ¿Qué tanto en el contexto de lo que se va a extender la pandemia, que nadie sabe, podemos esperar a ese paciente? Por ejemplo, yo actualmente tengo 3 pacientes planeados con aneurismas yuxtarrenales para FEVAR. El asunto es que son pacientes que son aneurismas de 6 centímetros. En este momento no los puedo meter para pedir la prótesis, porque es custom made, tengo que esperar al menos 2 meses. Pero pedirla ya, no sé si pedirla ya, digamos, estoy en ese engranaje, no sé si pedirla ya para que esté disponible cuando ya me dejen operar, sabiendo que no sé lo caro que es la prótesis y si el problema que puede pasar si eventualmente no lo utilizo. O lo que hemos estado hablando en el hospital de, bueno, nos puede llegar roto, o ya inclusive nosotros estamos haciendo algo que son los modelos 3D de aorta. Entonces, la idea es planear, tener esos pacientes de custom made, tenerlos planeados para hacerles una modificada, o valorar también si toca hacerlos abiertos, pero tener eso en el plan por si acaso la pandemia se extiende mucho y ese paciente ya se los vuelve inmanejable, porque como dijo Juan, o sea, la patología vascular no para, la vida no para, y esos pacientes tarde o temprano van a querer tratamiento. Yo espero que creo que durante el año va a haber juegos en momentos que, por lo menos en Costa Rica, ahorita estamos como que no hay transmisión comunitaria, pero siento que en algún momento va a haber una segunda ola y creo que muchos países van a empezar a jugar con aperturas, cerrar, y ahí es donde tenemos que jugar con ver cómo vamos a lidiar con algunos casos complejos de pacientes electivos que uno dice, bueno, la voy a esperar 6 meses, pasan 6 meses, ¿qué pasa? Entonces, en fin, son muchas, la palabra que nos deja esta pandemia es la incertidumbre. Creo que la base para mantenernos bien es la unión. Por ejemplo, esta reunión me parece muy importante porque todos han puesto sus preocupaciones, han dado un punto de vista y como todos tienen diferentes experiencias y habilidades, uno escucha y saca para su saco. Y
creo que ha sido muy constructivo. Realmente, pues felicito a Oscar y a Juan y gracias por la oportunidad de darnos, de expresarnos a nosotros en Costa Rica. Y pues no, cualquier cosa aquí, pura vida en Costa Rica y estamos a la orden, cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias, Jesús. De lo que tú conversas, creo que hay que individualizar el caso al máximo. Y la realidad que tú vives es muy distinta a la nuestra y a la de Argentina. Todavía no hay transmisión comunitaria en Costa Rica. Creo que los pacientes que, por ejemplo, como dices tú, tienen un tórax abdominal y que ameritan para hacer un FIVAR, depende del tamaño, tú podrías hacerlo todavía. O sea, creo que sí estás en la capacidad todavía para poder hacerlo en base a que todavía no tienes transmisión comunitaria. Yo sé que se demora 2, 3 meses el tema de la prótesis, pero hay que ir jugando con el tema del tamaño, con el tema del sintomático, asintomático, pero eso en tu realidad. En nuestra realidad o en la realidad argentina, en donde ya hay transmisión comunitaria, tal vez ya no, tal vez, o sea, es duro decirlo, pero tal vez muchos pacientes tengamos que escogerlos y muchos pacientes en ese trayecto van a morir. En ese camino de espera van a fallecer. No queda otra. Se va a romper la aneurisma y se va a romper la casa y va a fallecer. Lamentablemente es así. Tenemos pacientes con aneurisma, nosotros de aorta abdominal, infrarrenal, afortunadamente, que sí, se les va a hacer una intervención, queremos hacerlo endovascular y bueno, que espere un momento, porque en el momento, como está asintomático, no le damos prioridad. Pero puede ser que en algún momento tengamos que hacerlo. Tenemos poco acceso a endoprótesis. Recién nos dieron un lote de endoprótesis de Jotec, que ganó un concurso, y todavía no les usamos ninguna, porque justo llegó en marzo. Dicen que en muchos lugares, por ejemplo, acá hay bacorde de prótesis, o sea, en muchos países desarrollados han pedido muchas prótesis, entonces puede ser que uno pida la prótesis y no haya. Entonces, claro, exactamente. Creo que vamos a tener que empezar a evaluar, operar los pacientes abiertos o buscar otras soluciones, suponiendo que la es otra cosa que te iba a decir. En tu caso, de tus pacientes que tienes, si es que se vuelven sintomáticos, cirugía abierta. No hay otra posibilidad, porque esperar a que te venga la prótesis o el FIVAR que está diseñado no te va a llegar. Va a ser muy complicado. Bueno, Juan Ignacio, un comentario final. Bueno, Oscar, sí, Oscar, felicitarte por esta iniciativa. Apenas me lo comentaste, me subí enseguida a esto, así que sinceramente te felicito por toda la gente que juntaste y demás, así que felicitaciones. Y bueno, yo creo que fundamentalmente cuidémonos, es muy importante cuidarnos, o sea, nuestros gobernantes no nos van a cuidar, cuidémonos. Espero que los científicos descubran la forma de poder frenar esto y que el miedo se vaya y que nos sintamos más seguros. Necesitamos reglas claras. Yo me olvidé de comentar algo, acá en la Argentina prohibieron la salida a adultos mayores de sus domicilios, porque son los pacientes, las personas que tienen más riesgo de infección. Le prohíben la salida y después quieren que consulten por problemas cardiovasculares. O sea, el discurso es ambiguo, no saben bien cómo resolverlo. Así que yo, desde el punto de vista de la comunidad médica, cuidémonos y hagamos lo que podamos hacer lo mejor posible, pero primero cuidándonos a nosotros, cuidemos a nuestras familias, y bueno, y yo creo que esto va a quedar como una anécdota y bueno, vamos a salir de esto. Así que, Oscar, de vuelta, felicitarte por esta iniciativa, sabés que podés contar conmigo para lo que necesites, así que un fuerte abrazo y gracias. Muchas gracias, Juan. La iniciativa en realidad fue tuya. Juan Ignacio me contactó hace algunos meses para tratar de hacer webinars de casos clínicos, que vamos a empezar a hacerlos desde las próximas semanas. Y bueno, a mí se me ocurrió el tema de hablar de COVID, que era lo que estaba de moda, como para tratar de captar muchas personas, y bueno, creo que nos ha ido bastante bien. Quiero avisar a los que quedan, entraron casi 55 personas, ahora quedan 21. Les agradezco por su presencia a todos. Vamos a empezar a hacer reuniones con diferentes panelistas, no siempre los mismos. Vamos a hacer de casos clínicos interesantes en la que cada uno cuente lo que pasó con el paciente, qué se le hizo, qué no se le hizo. Queremos hacer también webinars de casos que te sacaron la cabeza, qué es lo peor que pudiste hacer, qué es lo que te fue mal, porque de lo bueno todo el mundo habla, pero de lo malo que hizo, muy pocos hablan.
Entonces sí, me parece interesante empezar a hablar de eso, de los casos que te ha ido mal, qué hiciste mal, por qué no actuaste de esta forma o de la otra, y aprender de todos. Así que les agradezco a las personas que estuvieron desde el principio, a los que se quedaron hasta el final. Espero poder tenerlos en una próxima oportunidad para los casos clínicos, y si tienen ya experiencias de casos clínicos interesantes para poder presentarlo, pues prepárenlo, porque queremos justamente hacer con diferentes panelistas esta iniciativa. Les agradezco, te agradezco, Jesús, por tu ayuda, Juan Ignacio, por tu ayuda también. Han sido un baluarte para poder organizar este conversatorio que ha tenido una gran acogida. Un saludo a todos los colegas ecuatorianos que veo en la pantalla, a argentinos, de Costa Rica. Estuvieron 2 ingleses que se salieron, cuando ya empezamos a hablar de economía, se salieron. Porque no es para ellos. Estuvo un colega de Brasil también que se salió rápidamente, pero bueno, argentinos, me parece que hay un uruguayo también, y bueno, me da mucho gusto tenerlos en este conversatorio. Y bueno, un abrazo a todos y nos vemos la próxima ocasión. Abrazo, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.